doctores. Hoy vamos a trabajar los cuidados del cuidador. Siempre se nos inculca a los médicos, a los psicólogos, a los enfermeros, a los trabajadores sociales y en general a todas las personas del área de la salud a cuidar mucho a otras personas. Pero lastimosamente veo graves falencias en cuanto al cuidarnos a nosotros mismos. Esta breve conferencia está justamente encaminada a que tomemos conciencia de los cuidados que necesitamos también nosotros como cuidadores y a brindar algunas herramientas para que todas las personas que pertenezcan al sistema de salud en cualquier lugar del mundo puedan efectivamente cuidarse mejor. Lo primero es que las sesiones deben realizarse siempre que sea posible de manera virtual, es decir, por teleasistencia o teleconsulta. Esto en aras de salvaguardar la vida y la integridad en situaciones de pandemia como la que estamos viviendo desde 2020 o en otras situaciones en las que sea muy difícil o muy arriesgado para el paciente trasladarse a un hospital general o a un servicio de urgencias. Recordemos que los pacientes de más de 65 años son inmunosuprimidos por definición. Recordemos que muchas personas que tienen enfermedades reumatológicas, enfermedades autoinmunes, están tomando medicamentos que los inmunosuprimen. Recordemos que hay personas con enfermedades como diabetes mellitus que efectivamente producen inmunosupresión u otras condiciones, por ejemplo, infección por VIH o enfermedad de Addison, que requieren cierta medicación que efectivamente, sí, los pone en condición de inmunosupresión. A todos ellos, en lo posible, debemos ofrecerle la consulta de manera virtual. Asimismo, cada vez hay más evidencia de que cuando se puede hacer teleasistencia, el médico tiene mucha más calidad de vida porque trabaja desde su casa, con todo un ambiente favorable, zonas verdes, naturaleza, la posibilidad de tener al lado comida, bebida a disposición. Y finalmente los pacientes también se estresan muchísimo menos porque no tienen que estar buscando un sitio donde parquear, no tienen que estar sufriendo con el tráfico, no tienen que estar angustiados con que van a perder la cita, van a llegar tarde a donde el médico. Todo ello hace que la tecnología efectivamente ofrezca unas interesantes perspectivas. Es muy interesante usar todos los recursos disponibles. No solamente hay plataformas de reunión virtual, sino también la posibilidad de hacer videollamadas y en pacientes que no tengan acceso a Internet, la llamada telefónica también. Esto sí que es útil en zonas rurales, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, países con gran extensión y en los que no hay certeza de una completa cobertura de Internet. Muchas veces la llamada telefónica termina siendo salvadora para el paciente que no puede desplazarse. Es muy importante también evitar la saturación mental. Una vez atendido el paciente, el médico, el terapeuta, tiene que descansar. De ahí en adelante no deberá contestar llamadas ni responder mensajes hasta la siguiente sesión. Lo que sí se puede hacer, sobre todo cuando se usan redes sociales tipo Instagram, eh, Telegram, Facebook, WhatsApp, es enviarle material complementario, material de utilidad. Esto es lo que se llama el seguimiento diacrónico. El encuentro sincrónico es como tal la videollamada o la telellamada.
Y el seguimiento diacrónico es efectivamente ese acompañamiento que se hace con material de apoyo mientras llega la siguiente sesión. Es muy importante mantener el encuadre y hay que ser sumamente respetuoso con los tiempos y los horarios de cada uno de los miembros de esa diada terapéutica. No solamente el encuentro tiene que ser en horas que resulten cómodas para los dos, sino que además tiene que respetarse la privacidad y las horas de sueño o las horas de almuerzo, tanto de paciente como de terapeuta. El mismo espíritu va solicitando también ciertos espacios para poder cargarse de energía nuevamente. El cuidador necesita más tiempo para la oración, la meditación, más tiempo para distraerse, para descansar. Hay un concepto de ocio productivo que se tiene que explotar más aún. Por lo general, a médicos y enfermeros nos enseñan a trabajar duro y nos dan una imagen muy falsa, muy errónea, de que entre más fuerte se trabaje, mejor médico o mejor enfermero se es, y es todo lo contrario. Quien sabe descansar bien, quien sabe tener ratos de ocio, mantiene mucha mayor lucidez mental, comete menos errores, comete mucha menos iatrogenia y está siempre mucho más despierto, mucho más sensato para captar diagnósticos o para establecer terapéuticas eficaces. Entonces, recordemos por favor, ocio productivo. Es bueno sacar tiempo para escribir, para leer, para oír música, para ir al gimnasio, para pasar tiempo en familia, para pintar, para esculpir, para poder hacer muchas actividades estéticas, artísticas, culturales que efectivamente llenen el alma. Si el médico se dedica solamente a cosas médicas, termina enfermándose. Y otro detalle importante, el confort. Una buena silla ergonómica, un espacio bien ventilado, buena alimentación, un buen patrón de sueño, hacen que se pueda hacer una labor mucho más eficiente. Piense que los cuidados del cuidador no solamente benefician al cuidador, sino que también terminan redundando en una mucho mejor atención al paciente. El psicoterapeuta formativo específicamente tiene el mandato de saberse cuidar, porque solo el que se sabe cuidar bien está en capacidad de cuidar a los demás. Si trabajamos adentro, trabajaremos muy bien afuera. En la psicoterapia formativa, armonía, la plenitud existencial, el equilibrio, la ecualización de las dimensiones en cuanto a la personalidad y la vida del paciente y cómo se va a tener esa plenitud o esa armonía o esa felicidad o esa ecualización si hay cansancio, si hay tristeza, si hay desasosiego. Se requiere que cada psicoterapeuta formativo se cuide bien. Y como soy consciente que esta conferencia la ven muchas personas en toda América Latina, en toda Iberoamérica, en el mundo, les insisto, sea cual sea su especialidad, sea cual sea su profesión, porque puede tratarse de un trabajador social, de un médico, un abogado, un ingeniero, un psicólogo, tenga en cuenta que si quiere brindar armonía a los que lo rodean, en su trabajo o en su familia, tiene que pensar en su armonía también. Hay que tener en cuenta que no es menos una consulta virtual que una consulta presencial. Es decir, la recomendación es que las tarifas se manejen por igual y que efectivamente también se tenga la misma seriedad, la misma responsabilidad, que se conserve el profesionalismo
con la misma elegancia, la misma exquisitez, la misma formalidad con la que atendemos a alguien presencialmente, tenemos que atenderlo virtualmente. Dentro de los cuidados del cuidador también sirve muchísimo el ayudar y sentirse útil. Las investigaciones han mostrado que cuando hay una situación social difícil o una catástrofe, una calamidad, una situación de azonada, de guerra, siempre el que ayuda se siente muy bien y tiene mucha menos posibilidad de hacer estrés postraumático, mientras que el que no ayuda, el que se contenta con mirar por la ventana cómo los demás sufren o cómo ocurre el delito o cómo se da la guerra civil o cómo se da el terremoto, si fue inútil, si solamente se quedó en el chisme, por lo general termina siendo estrés postraumático. La conclusión entonces de todos estos estudios es que ayudar sirve, que es saludable ayudar. Y no solamente eso, no solamente previene riesgo de secuelas como el insomnio, el estrés postraumático, la depresión, los trastornos de ansiedad, sino que además la persona que ayuda pues, mejora en su personalidad, mejora en su forma de ser. Y otro elemento muy importante es que permite irse acercando al cielo esa conducta. Da tristeza como muchos médicos hoy en día se han olvidado del espíritu y de cómo el hombre está encaminado a la salvación de su alma y efectivamente a gozar de una bienaventuranza total, eterna. Y la verdad es que no basta con hacer dinero como cree mucha gente hoy en día, o no basta con tener fama, o con llenarse de títulos o tener poder. Lo más importante de ayudar es que efectivamente permite acercarse a la meta esencial, la meta primordial de todo ser humano, que es esa salvación del alma, llegar al cielo, hacer el bien. Inclusive quien es ateo, estoy convencido que alcanza el cielo si logra en verdad servir de manera desinteresada y de manera franca, genuina a la humanidad. ¿Mm? Si además alguien es creyente y ayuda, fantástico, mejor aún. Es conveniente incentivar también las redes de apoyo en el cuidador. Muy frecuentemente nos preocupamos de que los pacientes tengan buena red de soporte emocional, buena red de soporte familiar, pero nos quedamos cortos con la red de apoyo para nosotros. Cuando hay tiempos difíciles, sirve mucho tener amistades que sean sólidas, que estén listos justamente a tender una mano. Por eso es muy importante que todo cuidador, que todo médico, que todo profesional de la salud se conecte, haga nuevos amigos, afiance y solidifique sus relaciones actuales y también que se reencuentre con parientes lejanos, con viejas amistades, que amplíe su circuito social. Es fundamental. A veces los médicos adolecen de mucha soledad. A veces solamente interactúan con la gente del trabajo, pero no tienen pareja, no tienen amigos y eso resulta catastrófico. Conviene entonces que todos los cuidadores tengan una buena red de apoyo. Hay momentos de quiebre también. No somos superhéroes, no somos semidioses. Médicos, enfermeros, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería. Somos seres humanos y nos cansamos, nos agotamos, tenemos malos días, sentimos a veces rabia o tristeza o no tenemos ganas de ir a trabajar
En esos momentos es pertinente hacer una pausa, poderse acostar, descansar, hacer oración, desconectarse por un rato. Después una buena ducha, hacer un poquito de ejercicio, salir a caminar, lo que los japoneses llaman tener baños de naturaleza, tener baños de verde, hacer ecoturismo, senderismo, o simplemente salir a un parque en donde haya flores, árboles, conviene. Y ya después de eso, otra vez podremos volver a la carga. Después de una jornada de trabajo es importante efectivamente elevar una plegaria, meditar, conectarse con lo que es sagrado, con lo que es trascendente. El estado contemplativo no solamente es para monjes o iluminados o frailes. El estado contemplativo es para todos. Todo ser humano tiene que buscar eso. El sentido de lo religioso, el sentido de lo trascendente está en todos. Por ende, es muy importante tener esos ratos de cultivo del espíritu para tener después todo el vigor, toda la fuerza, toda la energía para continuar haciendo el trabajo. Efectivamente, el quehacer de los médicos es bastante duro y cuando lleguen momentos de cansancio sirve mucho acordarse de Dios y reconocer con humildad que no se es todopoderoso. A veces los médicos creen que tienen que sabérselas todas o tienen que ser infalibles, que no pueden tener momentos de flaqueza, de debilidad. Y resulta que sí, suceden. Y con esa humildad y esa confianza en Dios, lo que muchos santos han llamado el abandonarse en los brazos de Dios, el poderse dejar sostener por el Señor, ahí encuentran justamente motivación y energía para lo que viene. Obviamente surgen estrés, ira, sobre todo cuando hay imprevistos o errores, sentimientos de derrota, sentimientos de malestar. Hay que asumir que eso no quiere decir que el terapeuta, que el médico sean débiles o que no hagan bien su trabajo, sino que simplemente son seres humanos y como tales siempre imperfectos y siempre necesitados de esa ayuda de Dios, de esa misericordia de Dios. Conviene también pedir ayuda. Batallar solo es sumamente desgastante. Lastimosamente, algunas facultades de medicina promueven un comportamiento competitivo, egoísta, individualista en los egresados. Y la verdad es otra. Si los médicos piden ayuda, si los colegas saben trabajar en equipo, el desgaste es mucho menor. Por ende, de verdad, todo médico tiene que saber pedir entre consultas. Frente a un paciente con diversas enfermedades o una enfermedad difícil o un diagnóstico que todavía no se encuentra, solicitar valoración por otras especialidades, tener un buen psiquiatra, un buen psicoterapeuta con el cual compartir las penas, tener una oportunidad de terapia de grupo. Por ejemplo, la psicoterapia formativa tiene claro que hay una terapia de grupo específica para personal de salud y ahí poder desahogarse con otros colegas. Es importante también saber delegar. A veces un estudiante, un interno, un residente pueden ayudar bastante. Y muchos médicos no confían porque consideran que el estudiante o el interno o el residente son jóvenes o inexpertos. Hay que saber delegar también, soltar lastres y obviamente aceptar que no todos los resultados van a ser perfectos.
Como médicos, como terapeutas, tenemos que ser aún más flexibles, más comprensivos, mucho más realistas en tiempos difíciles. Hay que tener heteroindulgencia y autoindulgencia y tomarse hasta con humor los propios errores, porque de lo contrario el carácter se agría y se hace muy agotador el ejercicio de la medicina. Saberse reír de uno mismo, saber disfrutar de un ratico de buen humor, tomarse las cosas sin drama, tomarse las cosas con calma, ayuda mucho. La insistencia de las pausas activas también es algo que se da desde los años 90 del siglo pasado en muchos trabajos, pero aún los médicos no lo hemos incorporado. Sirve hacer pausas activas y varias durante la jornada laboral. Ahí se puede descansar, distraer la mente, permitir que los ojos reposen. Ahí es clave también una meditación, una oración, hacer ejercicios de estiramiento, yoga, tai chi. Inclusive hay médicos que me han comentado que una siesta breve les permite después volver a la carga con una condición física y mental muy superior. Es clave también alimentarse saludablemente, una dieta variada en una cantidad suficiente para que esa labor sea más llevadera. No hay derecho a que el personal de salud pase hambre o esté comiendo a deshoras. Si queremos justamente inculcar hábitos de vida saludable en los pacientes, tenemos que empezar con nosotros mismos. La caridad empieza por casa. La familia también es clave. Siempre en las familias hay desavenencias, problemas, dificultades. El cuidador tiene que ser conciliador, tiene que tender puentes, tiene que estar ahí para brindar amor, optimismo, tranquilidad, caridad. Siempre desde un trato respetuoso, un trato dulce, porque la familia necesita eso. La familia ni siquiera está necesitando grandes sumas de dinero o bienes materiales exóticos. La familia en realidad lo que necesita es un médico que hable, se siente, dialogue, comparta con su familia. Las buenas amistades son clave. Hay unos amigos íntimos que son geniales porque brindan alegría, brindan equilibrio, brindan esperanza, ¿no? Dan compañía. Es bueno estar en contacto con ellos. Otras redes de apoyo, otros grupos de apoyo, ¿no? Que pueden ser a veces vecinos, grupos de médicos, grupos de egresados, todo lo que pueda efectivamente servir de soporte emocional. La tentación de trabajar un fin de semana o un feriado es alta para el personal de salud, pero es importante que esos fines de semana y festivos sigan siéndolo, porque ahí en esos días de descanso es cuando se amplían las posibilidades lúdicas. Ese es el momento para vivir momentos inolvidables con la familia. Y efectivamente, no solamente se tienen esos días de descanso para conectarse con los seres queridos y buscar el espacio lúdico y artístico. Además de ello, los días laborales, ¿no? Lunes a viernes, tienen que estar también salpicados, también llenos de actividades creativas y espacios para esa sana diversión, para el sano esparcimiento. Es la mejor forma de evitar el agotamiento, el síndrome de quemamiento en los médicos. La espiritualidad conyugal es imprescindible. Si se tiene un esposo o una esposa, ese médico, esa médica tienen que efectivamente
vivir amorosamente el matrimonio, siempre de la mano de Dios, fortaleciéndose y creciendo en su relación. Espiritualidad conyugal no solamente es que cada uno haga sus oraciones por separado, sino buscar un encuentro, buscar un cultivo del espíritu vivido de a dos, porque el matrimonio implica eso, un trabajo en equipo. En tiempos difíciles, siempre tener una mascota ayuda, especialmente aquellas especies que han compartido tanto tiempo con los seres humanos, como los caninos. Los perros tienen un especial eh, comportamiento, una forma muy interesante de expresar el afecto. Y se han hecho estudios que muestran cómo acariciarlos o acicalarlos o intercambiar con ellos manifestaciones de cariño hace que baje la frecuencia cardíaca, baje la presión arterial, haya mejor respuesta inmune. Es decir, es saludable tener una mascota que sea cariñosa y es saludable darle cariño a una mascota. Las faenas de cocina, limpieza, tareas domésticas se deben realizar escuchando música. No tienen que ser un oficio desagradable, sino una actividad agradable y sabrosa que se hace en aras de tener bien la propia casa, el propio hogar. Siempre de manera organizada, poco a poco. Ojalá intercalando actividades de cuidado doméstico con actividades lúdicas, actividades deportivas. Observé que muchas doctoras en la época más dura de la pandemia, es decir, entre marzo y noviembre de 2020, se sobrecargaron de tareas domésticas y en realidad sufrieron todavía más aún síndromes de burnout, de quemamiento como médicas. Es muy importante, por eso que todo el personal de salud sepa que le pide a sus familiares que también ayuden, que también colaboren, que también contribuyan al buen estado de la casa y que efectivamente se tienen que hacer estas actividades domésticas, pues intercalándolas con el poder compartir en familia, poder jugar, poder tener actividad deportiva, actividad física, que no sea un desgaste. Muchísimas gracias y espero entonces que estas recomendaciones puedan ayudarles a todos ustedes a cuidarse más y asimismo a cuidar cada vez mejor a sus pacientes.